Hace unos meses mi vida cambió de una forma que nunca imaginé. Fumo cigarrillos todos los días. Es un hábito que tengo desde hace años. No es algo de lo que esté orgulloso, pero es parte de mi rutina. Salgo a mi balcón todas las noches, con un cigarro en mano, observando el vecindario. Vivo en una zona bastante apartada, las casas están distanciadas entre sí. No suelo prestar demasiada atención a lo que pasa a mi alrededor, pero una noche algo llamó mi atención. Una camioneta negra, estacionada frente a la casa de mi vecino. Lo curioso es que, durante meses, solo había visto un BMW azul marino, en su camino de entrada. Nunca vi a mi vecino, pero supuse que vivía solo, hasta que esa camioneta apareció. Al principio, no le di demasiada importancia. Pero a medida que los días pasaban, la camioneta seguía allí, estacionada en el mismo lugar. Mi curiosidad empezó a aumentar, y cada noche observaba más atento desde mi balcón. Una noche, alrededor de las 5 de la madrugada, vi a mi vecino salir de su casa. Llevaba una bolsa larga y negra, que parecía muy pesada. La puso con cuidado en la parte trasera de la camioneta y se fue. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que había en esa bolsa. La noche siguiente, decidí quedarme despierto hasta tarde para ver qué sucedía. Alrededor de la 1 de la madrugada, la camioneta apareció de nuevo. Esta vez, lo vi luchando para cargar la misma bolsa dentro de su casa. Algo no encajaba, algo estaba mal. Mi obsesión por entender lo que pasaba creció. Sabía que debía dejarlo pasar, pero no podía. A la mañana siguiente, decidí que seguiría la camioneta cuando saliera de nuevo. Y lo hice. Condujo durante 20 minutos hasta un camino de tierra que se adentraba en un bosque. Me detuve a una distancia segura y lo observé detenerse frente a una gasolinera abandonada. El BMW, que siempre estaba en su casa, ya estaba allí. Esperé durante 1 hora, antes de que mi vecino saliera de nuevo, esta vez en el BMW. Decidí acercarme a la gasolinera. Todo estaba cerrado, pero algo dentro de mí quería saber qué había allí. Rompí una ventana y una alarma comenzó a sonar de inmediato. Me fui corriendo, mi corazón latiendo con fuerza. Llamé a la policía, les di una descripción vaga y colgué. A la mañana siguiente, había varios coches de policía en la casa de mi vecino. Lo sacaron esposado, pero nunca me dieron detalles. Intenté preguntarles varias veces, pero siempre me evadieron. Conduje de nuevo hacia la gasolinera, pero el camino había sido bloqueado. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente. A veces me pregunto si debería volver a ese bosque, caminar hasta esa gasolinera abandonada y buscar respuestas. Pero algo me dice que hay cosas que es mejor no saber. Nunca he tenido problemas con el sueño. Ningún tipo de parálisis, ni terrores nocturnos, ni nada por el estilo. Siempre he dormido profundamente. Por eso, lo que estoy a punto de contarles me dejó completamente desconcertado. Todo comenzó poco después de que rompí con mi ex, justo cuando el calor de julio era sofocante y el aire acondicionado rugía a todo volumen cada noche, generando ese ruido blanco que tanto me ayudaba a conciliar el sueño. Fue en esos días que empecé a tener lo que llamo pesadillas. Siempre he visto las pesadillas como una especie de película de terror inmersiva, una de esas que disfrutas al despertar, con el corazón latiendo aún por la emoción. Pero esta vez, todo fue distinto. La primera pesadilla fue perturbadora. En ella, estaba rodeado de mi familia, todos sentados en silencio alrededor de una mesa, pero lo que realmente me aterraba era una criatura que se alzaba frente a mí. Era como un demonio salido de una película, garras afiladas, cuernos que sobresalían de su cabeza y una presencia aplastante que hacía difícil respirar. Lo siguiente que recuerdo fue esa misma cosa parada a mi lado, mirándome, como esperando a que hiciera algo. Intenté escapar, y de pronto, estaba en mi habitación, o al menos, en lo que parecía ser mi habitación. Cuando desperté, mi cuarto estaba oscuro, el aire acondicionado seguía rugiendo, y mi corazón latía con fuerza. Pero solo fue un mal sueño, ¿cierto? O eso pensé. A la noche siguiente, me desperté otra vez, pero esta vez fue diferente. La puerta de mi habitación, que siempre cerraba antes de dormir, estaba abierta. No le di demasiada importancia. Asumí que quizás mi compañera de cuarto, Renata,
había venido a chequear algo o que yo mismo la había abierto sin recordar. Pero cuando le pregunté al día siguiente, ella negó haber estado en mi habitación. La noche siguiente, la pesadilla volvió, pero esta vez fue peor. La misma criatura apareció, pero en lugar de estar rodeado de mi familia, estaba completamente solo en una habitación oscura y vacía. La cosa avanzaba hacia mí, pero no caminaba. Solo se acercaba. Sentí su garra sobre mi muslo, rascándome con fuerza, y por un instante pude sentir el dolor en mi sueño. Lo siguiente que supe fue que desperté con el corazón latiendo rápido, y una sensación de escozor en el muslo. Cuando me toqué, sentí algo extraño. Corrí al baño y encendí la luz. Lo que vi me hizo gritar. Había un corte en mi muslo, justo donde la criatura me había arañado en el sueño. Desperté a Renata, y juntas buscamos algo que pudiera haber causado el corte. Tal vez un insecto, una araña o algo punzante en la cama. No encontramos nada. Entonces, Renata apagó el aire acondicionado, y por primera vez en días, la habitación quedó completamente en silencio. Fue en ese momento cuando ambas lo escuchamos. Un sonido, un leve ruido proveniente de debajo de mi cama. El tipo de sonido que solo puedes describir como la presencia de otra persona en la habitación. Nos quedamos paralizadas por un segundo, mirándonos la una a la otra, y sin decir nada, salimos de la habitación. Nos refugiamos en el apartamento de nuestro vecino, un hombre mayor que nos dejó usar su teléfono para llamar a la policía. Mientras esperábamos, escuchamos el golpe de una puerta cerrándose con fuerza. Era nuestra puerta. Cuando la policía llegó, el intruso ya se había ido. Lo supimos porque habían dejado todas las luces encendidas cuando salimos huyendo. Aquella persona, quienquiera que fuera, sabía que lo habíamos descubierto. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de lo que realmente significaban mis sueños. Ese demonio no era una simple pesadilla, era la representación de algo real. Esa persona había estado en mi apartamento, tal vez caminando por las noches, tal vez comiendo nuestra comida, y peor aún, me había rascado el muslo en la oscuridad mientras dormía. Desde esa noche, nunca volví a sentirme segura en mis sueños ni en mi propia casa. Cuando era niño, vivíamos en una casa antigua en el condado de Suffolk, en Long Island. Tenía unos 6 o 7 años en ese entonces, y compartía una habitación enorme con mi hermano mayor, Luke, en el piso superior. Ese espacio había sido anteriormente un departamento que mi papá alquilaba a una anciana, pero cuando ella se mudó, el lugar quedó para nosotros. En nuestra habitación, teníamos un montón de juguetes, pero había uno en particular que siempre me había dado mala espina. Un coche de carreras de juguete con botones que, al presionarlos, hacía sonar bocinas, rugidos del motor y una pequeña canción de rock. Era el juguete favorito de mi hermano cuando era más joven, pero con el tiempo, había quedado olvidado entre tantos otros. Una noche, mientras Luke y yo aún estábamos despiertos en la cama, el coche empezó a hacer ruido. El rugido del motor se encendió de repente, junto con las luces, justo en medio de la habitación. Me asusté tanto que pensé que Luke lo había hecho a propósito para asustarme. Pero cuando lo acusé, él solo se rió, diciendo que no había sido él. El coche se apagó solo y quedó en silencio. A pesar del miedo, logré dormirme esa noche. Pasaron unos días sin más incidentes, hasta que una noche ambos escuchamos un sonido sordo proveniente de la habitación. Luke, siempre tratando de asustarme, bromeó diciendo que había un fantasma en la casa, pero cuando vimos las luces del coche de nuevo, se nos congeló la sangre. Salí corriendo de la cama, bajé las escaleras gritando, y desperté a mis padres. Les conté lo sucedido, y aunque mi mamá intentó calmarme diciendo que Luke no podía haber encendido el coche desde su cama, el miedo no me dejó dormir arriba esa noche. Después de eso, las cosas se calmaron, o al menos eso creí. Una noche, Luke no estaba. Estaba solo en la habitación, y el miedo a estar solo me hizo pedirle a mi mamá que dejara la puerta abierta después de darme un beso de buenas noches. Traté de dormirme, pero mi mente seguía alerta. Estaba acostado de costado, con los ojos abiertos, cuando escuché un sonido desde el final del pasillo. Me di la vuelta lentamente para mirar hacia la puerta, y entonces lo vi. El coche de juguete, con las luces encendidas, entró en la habitación, moviéndose solo. Grité tan fuerte que sentí mi garganta arder, y lloré mientras presionaba mi cuerpo contra la pared. Mis padres subieron corriendo las escaleras y encontraron el coche en el piso.
Grité que alguien lo había empujado hacia la habitación, pero mi papá revisó todos los rincones y no encontró a nadie. Revisó los armarios, miró debajo de las camas. Nada. El coche no tenía la función de moverse por sí solo, eso lo sabíamos bien. Aún así, para hacerme sentir mejor, mi papá rompió el coche y lo tiró a la basura del vecino. Dormí en su habitación por un tiempo después de eso, hasta que finalmente tuve que volver a mi cuarto. Esa experiencia marcó un antes y un después. A partir de esa noche, empecé a creer en lo paranormal, en que hay algo más allá de lo que podemos ver. Porque, ¿cómo explicas un coche que se mueve solo en la oscuridad?